Imagina que pudieras hablar con alguien que desde el silencio de la meditación viera más allá del velo del tiempo. Alguien que, en medio del caos de las guerras mundiales, la fiebre del progreso industrial y el auge del materialismo, no solo predijera los desafíos del siglo XXI, sino que señalara una salida espiritual antes de que siquiera supiéramos que estábamos perdidos. Ese hombre fue Paramahansa Yogananda. No era astrólogo, no leía cartas, no interpretaba sueños. Era un yogi realizado, un alma que había trascendido el tiempo y podía ver el río del karma colectivo con claridad divina. Cuando llegó a Estados Unidos en 1920, muchos lo vieron como un curioso maestro oriental con túnica y sonrisa serena. Pero aquellos que escucharon con el corazón oyeron el eco de un futuro que aún no había llegado. Predijo una era en la que las máquinas pensarían, pero los humanos olvidarían cómo sentir. La información sería infinita, pero la sabiduría escasa. El mundo estaría más conectado que nunca y, sin embargo, más solo. Y no lo hizo con tono de condena, lo hizo con compasión, porque para Yogananda las profecías nunca eran sentencias, eran espejos, espejos que nos muestran hacia dónde vamos, para que aún tengamos tiempo de cambiar de rumbo. Hoy, en 2025, mientras navegamos entre inteligencia artificial, crisis climáticas, polarización social y una sed silenciosa de significado, sus palabras ya no suenan como predicciones del pasado, suenan como un llamado urgente del presente. En este video no buscaremos sensacionalismo, no inventaremos fechas ni escenarios apocalípticos. En cambio, volveremos a sus escritos, sus discursos y su legado auténtico, para entender qué vio realmente Yogananda en el horizonte de la humanidad, por qué su mensaje es más relevante ahora que nunca, y cómo cada uno de nosotros puede ser parte de la profecía más hermosa de todas, el despertar colectivo de la conciencia. Porque como él mismo escribió, el futuro no está escrito en las estrellas, está escrito en el corazón de quienes se atreven a despertar. Cuando Paramahansa Yogananda llegó a Occidente en 1920, el mundo estaba embriagado con el poder de la mente humana. Se había inventado el automóvil, el avión, la radio, y creía que la razón y la tecnología resolverían todos los males. Pero Yogananda, desde su profunda conexión con lo eterno, vio más allá del brillo del progreso. En sus lecciones privadas y escritos, habló de una gran transición cósmica, el paso de la era del corazón, guiada por la intuición, la fe y la conexión con lo sagrado, a la era de la mente, dominada por el intelecto, el análisis y el control externo. Y advirtió: la mente es un sirviente maravilloso, pero un amo peligroso. Predijo que en esta era la humanidad desarrollaría un poder tecnológico asombroso. Podría comunicarse al instante desde cualquier rincón del planeta. Crearía máquinas capaces de imitar el pensamiento humano. Automatizaría casi todo el trabajo físico, liberando tiempo. Pero, y aquí está su advertencia más profunda, ese tiempo liberado no se usaría para la introspección, la meditación o el amor consciente, sino para más distracción, consumo y ansiedad. Él veía con claridad cómo la tecnología, sin raíces espirituales, se volvería una prisión invisible. Las pantallas conectarían cuerpos, pero aislarían almas. La información inundaría la mente, pero hundiría la sabiduría. La eficiencia reemplazaría la presencia y la productividad al propósito. Yogananda no condenaba la ciencia, al contrario, reverenciaba la inteligencia humana como un rayo del intelecto divino, pero insistía: sin la guía del corazón y la disciplina de la meditación,
El intelecto se vuelve como un río sin cauce, poderoso pero destructor. Hoy, en 2025, vemos su visión cumplida con una precisión asombrosa. Pasamos horas frente a pantallas, pero minutos en silencio con nosotros mismos. Tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo, pero luchamos por encontrar sentido en nuestra propia vida. Creamos inteligencia artificial capaz de escribir poemas, pero olvidamos escuchar el poema silencioso de nuestra alma. Y sin embargo, Yogananda no nos dejó sin esperanza, porque en el corazón mismo de esta era de la mente plantó una semilla, la meditación como antídoto, no para rechazar la tecnología, sino para humanizarla, para que, en medio del caos digital, nunca olvidemos que lo más avanzado no es lo que construimos afuera, sino lo que despertamos dentro. Cuando Paramahansa Yogananda hablaba del futuro, no pintaba un cuadro de destrucción, pintaba un diagnóstico cósmico. Como un médico del alma colectiva, observaba los síntomas de una humanidad desequilibrada. Demasiado intelecto, poca intuición, demasiada acción, poca contemplación, demasiado tener, muy poco ser. Y de ese desequilibrio preveía tres grandes manifestaciones globales. Primero, conflictos mundiales renovados. Yogananda no dijo que habría una tercera guerra mundial con fecha exacta. Evitaba el sensacionalismo, pero sí advirtió que, mientras el ego colectivo dominara la política, la economía y la religión, surgirían guerras no solo con armas, sino con ideologías, con redes, con palabras que dividen más que balas. Él veía cómo el nacionalismo ciego, la codicia disfrazada de progreso y el miedo al otro crearían ciclos repetitivos de violencia hasta que la humanidad eligiera por fin el camino del entendimiento universal. Segundo, desequilibrios en la naturaleza. Aquí Yogananda fue asombrosamente visionario. En una época en que pocos hablaban de ecología, él enseñaba que la Tierra es un organismo vivo y que la conciencia humana está entrelazada con su salud. Decía, cuando el hombre rompe armonía con la naturaleza responde con furia, no por venganza, sino por corrección. Predijo sequías, inundaciones, terremotos y clima errático, no como castigos divinos, sino como reflejos del caos interno de la humanidad. La explotación sin límite, el consumismo desenfrenado, la desconexión de lo sagrado en lo simple. Hoy, frente a incendios que arrasan continentes y océanos que se acidifican, sus palabras suenan como un eco urgente del karma colectivo. Tercero, y quizá el más sutil pero profundo, la desorientación espiritual. Yogananda veía venir una época en la que las religiones se dividirían más que nunca, las filosofías se multiplicarían sin raíz y millones buscarían paz en apps, en gurús fugaces, en modas espirituales, pero sin encontrar un fundamento verdadero. Llamaba a esto el desierto del alma moderna, un lugar donde hay ruido constante, pero silencio interior, donde hay respuestas para todo, menos para la pregunta más antigua: ¿quién soy yo realmente? Pero, y esto es crucial, Yogananda nunca presentó estas crisis como el fin. Para él, eran parto, no colapso, como el fuego que quema la maleza para que brote nueva vida. Estas pruebas globales despertarían a las almas más profundas y prepararían el terreno para una civilización basada no en el poder, sino en la conciencia. Porque como escribió con fe inquebrantable, las tinieblas más densas siempre preceden el alba más brillante.
En medio de sus advertencias más serias, Paramahansa Yogananda siempre sembró una semilla de esperanza, porque para él, la historia humana no era una caída, era una espiral ascendente, y en el corazón de cada crisis vería el germen de un renacimiento. Él creía, con una certeza que solo da la realización espiritual, que la humanidad estaba al umbral de una nueva era. No una era de más tecnología, sino de más conciencia. La llamaba la era de la conciencia, o, en términos más antiguos, el comienzo de una nueva fase del ciclo cósmico, donde el corazón y la mente, por fin, caminarían juntos. ¿Cómo se manifestaría esta nueva era? Primero, en la reconciliación entre ciencia y espiritualidad. Yogananda predijo que los científicos, al explorar los límites de la materia, llegarían inevitablemente a la frontera de la conciencia. Y allí, en ese umbral, descubrirían lo que los yogis han sabido por milenios, que la mente no produce la conciencia permite la mente. Hoy ya vemos los primeros brotes. Neurocientíficos estudiando los efectos de la meditación en el cerebro. Físicos cuánticos hablando de observador consciente como parte de la realidad. Universidades ofreciendo cursos de inteligencia emocional y presencia plena. La ciencia ya no niega lo espiritual, lo investiga. Y eso para Yogananda era señal de que la nueva era ya había comenzado. Segundo, en la unificación espiritual más allá de las religiones. Él decía, las religiones son ríos distintos, pero todos fluyen hacia el mismo océano de conciencia divina. Predijo que, tras siglos de dogma y división, las almas más despiertas dejarían de pelear por quién tiene la verdad y se unirían en la práctica del amor, la compasión y la meditación silenciosa. No habría una sola religión mundial, pero sí una espiritualidad universal, basada no en creencias, sino en experiencia directa de lo sagrado. Ya vemos esto en movimientos globales, encuentros interreligiosos, jóvenes explorando múltiples tradiciones con respeto y una creciente comprensión de que lo que une es más profundo que lo que separa. Tercero, y más revolucionario, la meditación como higiene del alma. Yogananda soñaba con un mundo donde los niños aprendieran a meditar en la escuela como aprenden matemáticas. Los líderes políticos comenzaran su día en silencio, no en redes sociales. Las empresas valoraran la claridad mental tanto como la productividad. No como una práctica mística, sino como una disciplina esencial para la salud mental, emocional y espiritual. Y hoy, aunque aún no es universal, el sueño se está volviendo realidad. Millones meditan diariamente. Aplicaciones, centros comunitarios, retiros. La meditación ya no es solo para monjes en cuevas. Es para madres, estudiantes, médicos, artistas, para cualquiera que anhela paz en medio del caos. Yogananda sabía que esta nueva era no llegaría por decreto, sino por la suma silenciosa de millones de corazones que eligen despertar. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, cada vez que respondes con amor en lugar de reaccionar con miedo, estás viviendo la nueva era, ahora. Porque como él escribió con fe inquebrantable, cuando suficientes almas se iluminan, el mundo entero se ilumina con ellas. Frente a las profecías de Yogananda, hay dos caminos. Uno lleva al miedo,
El mundo se desmorona. Nada puedo hacer. El otro, al poder consciente. Soy una chispa de la conciencia infinita, y cada elección que hago moldea el futuro. Yogananda no nos dejó sus visiones para paralizarnos, nos las dejó para activarnos, porque entendía algo fundamental. El karma colectivo no es destino. Es una corriente que puede cambiarse con la fuerza de millones de actos conscientes. Así que, ¿cómo responder hoy? No con grandiosidad, sino con presencia radical. Primero, medita, no para escapar del mundo, sino para anclar la paz en él. Cada minuto que pasas en silencio no es tiempo perdido, es una ofrenda al equilibrio planetario. Porque la meditación profunda no solo calma tu mente, emite ondas de paz que se entrelazan con la conciencia colectiva. Como decía Yogananda, un solo yogi en Samadhi puede neutralizar el karma negativo de miles. No necesitas ser un santo, solo necesitas ser constante. Segundo, vive con integridad incluso en lo pequeño. Cada elección ética, comprar menos, hablar con amabilidad, respetar la tierra, honrar tu palabra, es un acto de co-creación espiritual. Porque el mundo no cambia por milagros espectaculares, cambia por millones de decisiones cotidianas hechas desde la conciencia. Yogananda decía, sé tú mismo el cambio que deseas ver, no mañana, sino ahora. Tercero, cultiva el asombro. En una era de sobreestimulación, la verdadera rebelión es detenerse y sentir. Observa el amanecer como si fuera la primera vez. Escucha el silencio entre tus pensamientos. Agradece el simple milagro de respirar, porque el asombro es la puerta al corazón, y el corazón es el puente a la nueva era, porque aquí está la verdad más liberadora. No estás aquí para salvar el mundo solo, estás aquí para recordar quién eres, y al hacerlo, convertirte en un faro para otros que también están despertando. Como enseñaba Yogananda, no eres una gota en el océano, eres el océano en una gota. Cada acto de conciencia que realices no es solo tuyo, es una profecía cumplida. Las profecías de Paramahansa Yogananda nunca fueron una advertencia para asustarnos, fueron un espejo para despertarnos. Un espejo que nos muestra no solo los peligros del camino, sino también la luz que ya llevamos dentro. Porque el futuro del mundo no depende de fuerzas externas, depende de la calidad de nuestra atención, la pureza de nuestras intenciones y la constancia de nuestro amor consciente. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, cada vez que respondes con compasión en lugar de reaccionar con miedo, cada vez que honras la vida en lo pequeño, estás dejando la nueva era con tus propias manos invisibles. No necesitas cambiar al mundo mañana, solo necesitas ser fiel a tu despertar hoy. Si este video tocó algo en ti, no dejes que esa chispa se apague. Suscríbete a este canal, porque aquí no vendemos respuestas, sembramos preguntas que despiertan. Deja un comentario, cuéntame, ¿qué parte de la visión de Yogananda resuena más con tu corazón hoy? Tal vez tu palabra inspire a otro buscador en la sombra. Comparte este video, no por obligación, sino como un acto de servicio, porque en un mundo hambriento de sentido, una semilla de esperanza bien compartida puede florecer en 1000 almas. Y si sientes que este camino es tuyo, te invito a dar un paso más. Lee Autobiografía de un Yogí, no como un libro, sino como una carta de un amigo que ya vio tu luz antes de que tú la reconocieras. Explora las lecciones gratuitas de la Self-Realization Fellowship, porque el despertar no es solitario. Hay guías, hay hermanos en el camino, hay un linaje que sostiene tu anhelo. Y sobre todo, confía en que no estás solo. Confía en que cada esfuerzo sincero cuenta. Confía en que aunque el mundo parezca oscuro, el alba ya ha comenzado dentro de ti. Namaste. Lo divino en mí honra lo divino en ti.